أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. Shahr Ramadán, el mes de Ramadán, الذي أنزل فيه القرآن, en el cual fue revelado el Corán, Hudan linnasi, como guía para la gente, wa bayyinatin min al-huda wal furqan, y como esclarecimiento de parte de la gran guía y del discernimiento. Bienvenidos a este querido mes, al mes de Ramadán. Bueno, todos somos bienvenidos, todos somos en este mes Duyuf ar-Rahman, huéspedes del misericordioso. En este querido mes estamos a la mesa en el banquete de la luz, en el banquete de quien es la luz de los cielos y de la tierra, de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios glorificado sea. Bueno, con respecto a este tema, el hecho de que seamos huéspedes del misericordioso, podemos decir varios puntos. Uno de ellos es que esta es una invitación que nos ha hecho el Creador. Y el anfitrión, una persona, cuando alguien es anfitrión, trata de ofrecer lo mejor a su invitado. Bueno, ¿quién mejor que Dios para ofrecernos lo mejor en este mes? En el mes de Ramadán no es una mera imposición dogmática de que debemos dejar de comer y beber. No es un simple periodo de privación física o corporal, sino que es una invitación de parte de la divinidad. Tenemos que tener conciencia de este asunto, el cual tiene raíces en nuestra propia naturaleza humana original, porque el anfitrión le ofrece lo mejor al invitado, y Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro creador, que conoce nuestra naturaleza, Él nos ha creado, sabe que es lo mejor para nosotros, y es lo que nos ofrece en este mes. Imaginen este mes como un laboratorio en el cual, en la alquimia de la espiritualidad, el plomo de nuestro ego se convierte en oro espiritual a través de lo que se llama el suluk. El suluk es el peregrinaje espiritual, es la conducta del salek, del peregrino espiritual. Bueno, esta invitación es de origen, podemos decir, takwini, existencial, porque se dirige a lo más profundo de nuestro ser. Bueno, en este mes magnífico, todas las condiciones están dadas, todas las condiciones intelectuales, racionales, espirituales, están dadas para que haya un tarakki. Tarakki significa la elevación del alma. Si comprendiéramos los secretos y el esplendor que este banquete trae aparejado, bueno, desearíamos que el año entero fuera el mes de Ramadán, ya que involucra un estado de agrado en el alma y limpieza, un saneamiento, tanto de nuestro ser como del enfoque espiritual, que culminan o llevan a la claridad del intelecto. Bueno, para participar con dignidad en este banquete, debemos comprender, bueno, que no todos los comensales se nutren de la misma manera. El viaje hacia lo sublime requiere ascender por peldaños, y cada uno tiene un grado, un nivel, como si fuera una competencia de grados en cuanto a la espiritualidad. Podemos decir que se encuentran en niveles diferentes porque se encuentran en posiciones diferentes. No necesariamente más alto, más bajo, pero obviamente hay algunos que han recorrido mucho más este camino espiritual. Por lo tanto, podemos hablar de niveles. Podemos hablar por lo menos de 3 niveles generales del ayuno, yendo desde lo físico para llegar a lo profundo.
El ayuno podemos considerar que es como una escalera que tiene peldaños que nos permiten transitar desde lo corporal hasta lo sutil y abstracto. Bueno, el ayuno no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para que el intelecto, se ilumine y el corazón, digamos, se dilate, se ensanche. Sobre este particular podemos hablar de 3 niveles generales del ayuno. Tenemos el ayuno del cuerpo, el ayuno del estómago, el ayuno que consiste en dejar de comer y beber. Bueno, hay otras cosas también. Dejar de comer y beber mientras el sol está en el firmamento, desde que se produce el fajr, la alborada, hasta que se produce el maghrib. Fatim se llama comer al leil. Completad vuestro ayuno hasta la noche. Después del ocaso, es hasta la noche, unos cuantos minutos después. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo no debemos comer, beber y tampoco otras cuestiones que están en los libros de jurisprudencia. Eso es un ayuno que se refiere a lo físico. Bueno, ¿qué es lo que trae aparejada este ayuno del cuerpo? Bueno, trae aparejada una disciplina que es primordial, porque tener esa disciplina implica tener dominio sobre nuestros propios impulsos, impulsos biológicos, impulsos físicos, para de esa forma poder controlar nuestra voluntad. Para que si en un momento dado nosotros vemos que nuestros instintos nos llevan hacia un lugar, poder decir, tengo la racionalidad suficiente para decir, es verdad, tengo que satisfacer ese instinto puesto que está en mi ser, pero puedo elegir hacerlo de la manera correcta. Puedo decir, ahora no, dentro de unas horas, ahora no, cuando se reúnan las condiciones necesarias para esto. Voy a cuidar mi dignidad, me hago valer. Bueno, ese entrenamiento espiritual es lo que logramos con el ayuno físico. Bueno, pero este ayuno físico es un cable a tierra para el verdadero ayuno, que es el ayuno espiritual. Y aquí entramos en el nivel 2, que es el ayuno del alma. El ayuno, no solo el alma desde el punto de vista espiritual, sino de la psique, del ánimo, de nuestro aspecto mental. Es una purificación de las emociones, es evitar la ira, es alejar de nosotros la envidia y todo tipo de mal carácter. En las clases de ética y de moral islámica, uno lee cómo alejar los vicios morales, por ejemplo, con respecto a los deseos y la concupiscencia, está ayunar, está preocuparse más por lo espiritual, razonar que hay un tipo de comportamiento que no lo vemos adecuado, no lo veríamos adecuado en nuestros maestros, en nuestros padres, y es por eso que nosotros podemos llegar a comprender que existe un tipo de dignidad y no caer en los placeres sensuales que no corresponden, en los que son ilícitos, y tratar de buscar los placeres lícitos según la Sharia, que alhamdulillah están estipulados. O por ejemplo el caso de la envidia, una de las recetas que se da para este caso, que muchas veces uno no tiene control sobre ese sentimiento, es tratar de hacer del bien a esa persona envidiada, imponerse a uno mismo para que eso ya sea normal y natural, tratar de ver a esa persona como acreedora o idónea para esa virtud o lo que sea que tenga que uno no tiene, por lo cual lo envidia. Y así, todas estas cuestiones morales. Esta no es una clase estrictamente de ética relacionada o en la cual vamos a tratar el tema de los vicios morales, pero sí vamos a señalar en general que el mes de Ramadán, el ayuno del mes de Ramadán, nos ayuda a lograr esa taqwa que es la conciencia sobre la existencia de Dios, sobre que Dios nos pide un comportamiento que es benéfico para nosotros mismos, y entonces adecuamos nuestro comportamiento en base a los requerimientos del Creador. Bueno,
Por lo tanto, este sería el segundo de los niveles, el ayuno del alma. Y después tenemos algo que va mucho más allá, es el ayuno del pensamiento, cuando ya hemos entrenado lo suficiente, incluso nuestros pensamientos se vuelven puros, ni siquiera pensamos en el pecado. Pensar en el pecado es algo que ya, para personas que han encontrado un grado de elevación espiritual, ya prácticamente es imposible pensar de la misma manera que es imposible pensar que incluso personas comunes que no tienen un gran entrenamiento espiritual caerían en una serie de actitudes que son aberrantes. Por ejemplo, faltarle el respeto a la propia madre, o por ejemplo, en cuestiones relacionadas en cuestiones sexuales, por ejemplo. Es algo aberrante incluso para las personas más comunes, incluso sin religión. De la misma manera vamos avanzando y vemos que hay personas que llegan a tener una honestidad, podemos decir, desde el punto de vista social, que lo hemos visto en países islámicos sobre todo, como llegaba la persona que distribuía el pan, por ejemplo, a las 4 o 5 de la mañana, muy temprano, a dejar un pan que quedaba en la vereda hasta que venía el dueño del negocio a abrir a las 7, 8, 9, y nadie tocaba absolutamente, nadie tocaba ese pan. Bueno, ese tipo de honestidad es una honestidad que vemos que puede ser general, aun cuando sigan otro tipo de vicios en la sociedad. Eso depende de la sociedad, depende de muchas cuestiones. Pero el tercer nivel es uno de los más importantes. Cuando ya una actitud se vuelve habitual, ya tenemos una pureza incluso de pensamiento. Imposible que pensemos incluso en realizar tal cuestión que es impropia ya no solo de un creyente, sino de un ser humano con 2 dedos de frente y que considere digna su humanidad. Bueno, y es por eso que este dominio sobre el pensamiento, que sería el grado más elevado, es precisamente ese nivel que nos permite descubrir que la religión no es una carga pesada, sino que es un sistema racional y profundamente placentero para el espíritu. Es por eso que los creyentes en general, aquellos que ya acostumbrados a ayunar en el mes de Ramadán, se ponen tristes cuando termina el mes de Ramadán. Van a estar tristes porque ya dejan de hacer ese esfuerzo de no comer y beber por tantas horas. Sí, están tristes porque encuentran realmente ese tipo de devoción placentera, porque su alma se ha percatado que con ese tipo de conducta, comportamiento, con esa depuración interior, está buscando la conexión con su origen. Por lo tanto, vemos que tiene lugar un proceso durante el ayuno, y este proceso es la alquimia de la taqwa, de eso que hemos definido como ese comportamiento, esa conciencia acerca de Dios, ese comportamiento adecuado respecto a lo que Dios espera de nosotros, y para lograr esa taqwa y esa luz interior. Y vemos que ahí sí, ya tenemos unas metas que ya se van perfilando como metas finales. Y estas metas finales de como la taqwa y esta purificación interior, ya nos aseguramos que no son una serie de restricciones simplemente. Que no hagan esto, no consuman embriagantes, no consuman este tipo de, vicios como no consuman carne de cerdo, no consuman carne que no esté sacrificada en el nombre de Dios. ¿Qué más? Una serie de comportamientos que tampoco debemos tener relacionados a los placeres de la carne. Son restricciones, pero la taqwa no es solamente atenerse a las restricciones, sino que es un estado de alerta espiritual.
esa alerta espiritual, que la persona que ya tiene taqwa ya se convierte en una habilidad. No es lo mismo cuando una persona sabe en teoría algo que cuando ya se convirtió en una habilidad. Malaka nafsanía, algo que ya está en nuestro interior. Es como cuando uno aprende a conducir un automóvil, al principio está pensando en poner los cambios, en doblar, frenar antes de doblar, por supuesto. Después ya lo hace de una manera, podemos decir, con habilidad. No automática en el sentido que no se da cuenta lo que está haciendo, porque hay todavía un nivel de conciencia por lo cual no choca cuando está conduciendo, pero ya se vuelve una habilidad. Una persona que tiene taqwa, una persona que se ha acostumbrado a obedecer las leyes divinas y subir el nivel de su obediencia, esa taqwa se convierte en una habilidad, y es por eso que decimos que es un nivel de conciencia. Ya se actúa con una precondición, que es la de tener taqwa, lo cual es necesaria para llegar a tener ese conocimiento espiritual, que es el conocimiento real, que es el conocimiento verdadero, el cual nos va a acercar al Creador. Bueno, pero para eso no es tan simple como decir vamos a comenzar el mes de Ramadán y vamos a ayunar. Hay que preparar el recipiente. Estamos por construir en medio del campo. No simplemente comenzamos a poner ladrillo, cemento. No, lo que vamos a hacer es limpiar el lugar, preparar las bases, preparar el terreno, sacar toda la suciedad, todo lo que es basura, todo aquello que es inadecuado para que sea la base de esta construcción. Entonces limpiamos el terreno. O queremos recibir a un invitado, invitamos a alguien muy importante, lo recibimos en nuestra casa así tal como está, sobre todo si es que no somos muy ordenados. No, vamos a ordenar, a limpiar muy bien para recibir a este invitado. Bueno, nosotros tenemos que preparar el recipiente, y en este caso el recipiente es nuestro cuerpo y por supuesto también nuestra alma. El ayuno actúa como un purificador que limpia el corazón de las manchas o impurezas de este mundo material. Bueno, solamente un corazón vacío de impurezas, vacío de ese ego que muchas veces nos lleva a tener comportamientos inadecuados, a pesar de considerarnos a nosotros mismos creyentes, y caer en miserias humanas, es lo que impide que podamos llegar a ser un recipiente apto para lo divino. Pero cuando ya limpiamos el recipiente, cuando ya nos hemos purificado, cuando ya sabemos que estamos en medio de este entrenamiento del cuerpo y del alma, es ahí que ya comenzamos a ver, que comienza a haber destellos de luz, destellos de nur, y la verdadera sabiduría, como es definida en el Islam, es precisamente el hecho de tener ese nur, esa luz. Porque el conocimiento no es solamente acumulación de información. Si fuera así, las computadoras hoy en día tienen un conocimiento que realmente supera al de millones y millones de seres humanos. Y tampoco es simplemente que un ser humano aprenda algo de memoria como un papagayo, como un loro, sino que el conocimiento real, ese conocimiento que va a permitir que nos elevemos como seres humanos, es aquel que está basado en la taqwa. Si tenemos taqwa, Dios nos va a infundir ese conocimiento. Bueno, y ese es algo que Dios infunde en el alma que está preparada. Dios le otorga a la persona que ya está preparada una comprensión que supera la lógica discursiva, que no se puede llegar a dimensionar con las lógicas discursivas. Es por eso que hay personas que tienen grados de inspiración, un conocimiento que después se comprueba como legítimo, pero no pueden de manera material, de manera física,
llegar a rastrear esos orígenes de ese conocimiento. Si bien después, en la comprobación, se ve que es algo legítimo. Bueno, este conocimiento, esta purificación, este conocimiento, este acercamiento al Creador hace que se expanda el alma, que trae aparejada la expansión del ser, por usar términos ya un poco más complicados, que es cuando una persona, decimos que se ilumina, su pensamiento y su mención y recuerdo de Dios adquieren una estimulación nueva, pasa a otra etapa, sabe que ha pasado etapas, ve que esa luz ya no se restringe al ámbito personal, sino que esa luz tiene una luz, la persona que ya emana y sobrepasa su propio ser para llegar hacia tu entorno. Y puede de esta manera ya esta persona transformar incluso toda una sociedad sumida en tinieblas y convertirla en una comunidad que tenga basira, que tenga lucidez, percepción, visión. Es por eso que mencionamos a personas como que llevan toda la carga de una comunidad. Dice el Sagrado Corán cuando habla del profeta Ibrahim, Inna Ibrahim kana ummah, él mismo era una comunidad. O hablamos de, si bien a veces es el trabajo de toda una serie de personas, un trabajo concatenado, y vemos ese último eslabón, como por ejemplo el Imam Khomeini, rahmatullah alayh, vemos cómo pudo llegar a desencadenar esa explosión de luz que hubo a finales del siglo pasado, que trajo otra vez la religión al protagonismo social, político, histórico del mundo. Bueno, cada uno de nosotros puede llegar a un estado en el cual emana luz, cada uno al nivel y en el ámbito pertinente, en el ámbito en el cual o uno se mueve o uno conoce. Por lo tanto, en el mes de Ramadán no nos debe parecer raro ni excepcional que personas puedan sentir ese cambio. Es más, es sintiendo ese cambio que uno sabe que el ayuno fue aceptado. Si una persona siente y sabe que ha salido del mes de Ramadán de una manera diferente y mejor que como ha entrado, puede estar seguro que su ayuno fue aceptado por Dios. Si no, simplemente ha cumplido con una obligación. Bueno, este mes de Ramadán es Rabi'ul Qur'an, es la primavera del Corán. Bueno, y el Corán es el espejo y brújula de este Salek, de este peregrino espiritual, tanto en el mes de Ramadán como fuera del mes de Ramadán, pero por sobre todo en el mes de Ramadán. Por eso es llamado la primavera del Corán. El Corán, vemos que en este mes ya no solo es un libro, sino que es un mapa vivo. Como interactuamos con el libro sagrado de una manera como no lo hacemos en otros meses del año. Y eso también, por supuesto, tiene sus etapas. Primero es leer el Corán, aprender a leer el Corán. Leer las traducciones si no sabemos el idioma árabe. Y cuando aprendemos el idioma árabe, tratar de aprender a leerlo con melodía, con ritmo, lo que se llama el tajwid, el tartil. Porque es darle belleza al sonido, o escuchar el Corán con otras personas, de otras personas que lo leen de una manera adecuada, de una manera hermosa, porque una recitación bella conmueve el alma del que lee y del que escucha también, llegando a transformar sus pensamientos. Bueno, muchas veces vemos que ese era el efecto que causaba el profeta del Islam y los imames de Ahlul Bayt, los imames inmaculados. Antes que la gente escuche sus nociones lógicas y razonables acerca de la religión, Dios, el día del juicio final, la justicia, la equidad, los valores, se sentían atraídos precisamente por la belleza, armonía y coherencia de un mensaje.
Obviamente ese es el primer nivel. El segundo nivel es la reflexión profunda, at-tafakkur. At-tafakkur es la reflexión, pensar, reflexionar, puesto que no basta con el sonido, sino que el intelecto debe escudriñar, desentrañar los significados. El Corán es un mensaje que está dirigido a cada uno de nosotros, a las diferentes comunidades en las diferentes épocas, y nos orienta para tener una visión general, una idea general de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Bueno, un tercer nivel es la muhasabat al-nafs, la autoevaluación, evaluarnos frente a ese Corán que es el mizán, tanto el Corán que es el Corán samet, el Corán callado, que es el Corán que está escrito en letras, como el Corán un-natiq, el Corán que habla. ¿Quién es el Corán que habla? Era el profeta y los imames. El imam Ali alayhi salam, es una frase famosa que dijo: Ana el Corán un-natiq, yo soy el Corán que habla, o sea, es el Corán vivo y dinámico, es la persona que actúa en base al Corán que nos sirve como referente. Y de esta manera, al tener claros nuestros referentes, podemos moldear correctamente nuestros pensamientos y nuestras acciones. Bueno, esta autoevaluación, que es aquello lo cual, muhasabat al-nafs, que es aquello lo cual nos han recomendado, aquello que nos han recomendado tanto el profeta y los imames de Ahlul Bayt, puede hacer que nuestra evolución espiritual se refleje día a día, incluso día a día en este mes de Ramadán. Porque solo cuando nuestra conducta está fundamentada y respaldada por el intelecto interno como el intelecto externo, que es el profeta y los imames de Ahlul Bayt, es que vemos que cada vez trascendemos a una etapa superior en cuanto a los valores humanos, valores islámicos, valores coránicos, y podemos decir que entonces estaremos recorriendo el camino de la propia sanación y de las de los demás frente a las crisis en las cuales está sumido el mundo hoy en día, algo de lo cual hablaremos en alguna otra charla, si Dios quiere. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz sea con vosotros.